Hola, bienvenidos a ProMiPyme Podcast, un espacio donde las pequeñas y medianas empresas encuentran herramientas para crecer. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Marina Ortiz. Ella no solamente es la presidenta de Fondomicro, que es una ONG que tiene casi 3 décadas apoyando a las MIPYMES en República Dominicana, sino que también, además de ser una líder en el financiamiento inclusivo, es docente universitaria y autora de más de 18 libros de emprendimiento. Hablamos con ella sobre temas de financiamiento, hablamos con ella también sobre cuál es el talón de Aquiles de los emprendedores y muchos temas interesantes y consejos que les van a ser útil en su camino por la formalización. Veamos. Marina, estamos encantados de tenerte en ProMiPyme Podcast. Felices de que estés aquí. Feliz Gracias día. por la invitación. A ti por aceptarla. Quisiera iniciar hablando sobre el nacimiento de Fondomicro, que fue en el año 1990. Y quisiera tu perspectiva de cómo ha cambiado el sector de las MIPYMES de ese momento hasta el día de hoy. Muy bien, Fondomicro es una institución, una ONG que surgió en el año 1990 precisamente para apoyar y promover el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Y nosotros nos dedicamos a 3 actividades fundamentales. Una de ellas inicialmente fue el financiamiento a las instituciones de segundo piso que atendían el sector de la microempresa y también investigaciones y la parte de consultoría, capacitación y apoyo. Indiscutiblemente que el sector ha evolucionado significativamente. En aquel momento fundamentalmente había ONG que se atendían, hoy son bancos e instituciones formales, como por ejemplo el caso de Banfondesa, Banco Adopen, Banco Ademi, que ya tienen una estructura organizativa y donde los programas de financiamiento tienen muchísima mayor incidencia. Igualmente, a lo largo del camino también surgió ProMiPyme en el año 96. Entonces, el sector ha cambiado de lo que antes fue microcrédito a lo que hoy hablamos de microfinanza. Eso en cuanto a la atención financiera. Ya hay una oferta de servicios muchísimo más amplia, de servicios financieros, donde se incluye no solamente el crédito para el negocio, sino también para todas las necesidades del hogar, donde han surgido las fintech, donde hay muchísimas aplicaciones, donde hay un servicio muchísimo más completo y donde ya no es solamente otorgar un crédito, sino también dar una asesoría a ese empresario para que crezca. Eso con relación a los servicios financieros. Pero si hablamos propiamente del sector de la microempresa, tenemos que ver que en los años, las investigaciones que nosotros realizamos en el año 1992, evidenciaban una fuerte concentración en el sector comercio y en manufactura. Poca participación del sector servicio. Muy por el contrario, en estos momentos, la última investigación de Fondomicro fue en el año 2013, ahora estamos preparando una para el 2025, evidenció que las micro y pequeñas empresas van evolucionando con la economía. Entonces ya el sector servicio tiene una dinámica muchísimo mayor y más importante y manufactura tiene menor incidencia. Si tú te pones a pensar, nosotros nos encontramos con que, por ejemplo, servicios de educación, servicios de salud, o sea, lo que es la parte del sector terciario, ese tipo de cosas ha tenido una mayor dinámica. Indiscutiblemente también las microempresas han evolucionado. En aquel momento la mujer tenía una menor participación. Hoy, más del 50% de las micro y pequeñas empresas son propiedad de mujeres. Entonces, la forma de inserción en la economía de la mujer a nivel del sistema laboral, del mercado laboral, ha sido justamente con un papel fundamental en la microempresa. Igualmente, por ejemplo, la capacidad de generación de empleo, más del 36% de la población económicamente activa está vinculada al sector de la microempresa. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la macroeconomía, vemos la dinámica económica que se genera alrededor de todos estos pequeños negocios. Implica alrededor en la microempresa de casi un 20% del Producto Interno Bruto y una participación casi similar con relación a las pymes. Me llama mucho la atención el tema que has mencionado de la investigación y que ahora se encuentran inmersos en un proceso de ese tipo. Quisiera saber qué tan fundamental ha sido la investigación
para la ONG que presides y cómo ha evolucionado ese proceso de indagar los datos desde los inicios, tal vez a lápiz y papel, a cómo ahora estamos inmersos en tanta tecnología. Sí, Fondomicro inició en el año 1992 un programa de investigaciones, porque nos encontrábamos que las micro y pequeñas empresas eran consideradas como el residuo de la economía. No había una valoración real de su importancia, de su participación. Y eso conllevó a que fuéramos viendo año por año. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue, por ejemplo, a nivel del servicio financiero, que el 65% de las microempresas no tenía crédito. Y dijimos, ahí hay todo un mercado, pero una parte importante no quería crédito. Entonces, la investigación contribuyó a ir diseñando productos financieros acorde a las necesidades de esas microempresas y apoyarlas en el camino. Igualmente, la investigación es lo que ha permitido darle el rol y el papel fundamental que tienen hoy las micro y pequeñas empresas en la economía y en la sociedad dominicana. Es lo que ha permitido que se hagan políticas públicas adecuadas al sector, donde se ha creado una ley de clasificación de las micro y pequeñas empresas, donde se ha considerado eso para las compras gubernamentales, donde se ha visto que las estructuras de estas empresas permiten una flexibilidad y un dinamismo muchísimo mayor a veces que la gran empresa, y que eso la hace especialistas en poder atender necesidades específicas. La investigación es fundamental. La forma en cómo nosotros trabajamos, por ejemplo, es una forma muy sui generis, porque es hacer casi un censo, pero en una encuesta. O sea, nosotros seleccionamos sectores del país con representatividad nacional, estratificado en función a urbano, rural y a Santo Domingo, Santiago y todo el país. Y entonces se va y se hace una actualización cartográfica y se visita casa por casa. ¿Qué permite eso? Eso permite poder indagar, por un lado, lo que es la economía subterránea. ¿Cuál es esa? La señora que hace cosas en la casa, bisutería, que hace pastelito, que tiene catering, que no tiene un negocio en un local formalmente constituido, pero donde hay una dinámica muy importante. Por ejemplo, personas que están diseñando páginas web en tecnología, y ahora con este hecho de la digitalización, cuánto e-commerce se desarrolla a partir del WhatsApp desde la misma casa. Entonces, esa economía subterránea nosotros la podemos indagar porque vamos hogar por hogar, pero a la vez visitamos los establecimientos comerciales. Entonces, hacemos un híbrido entre lo que es el hogar, lo que es el establecimiento, y eso nos permite entender la dinámica de la microempresa al interno del hogar. Eso ha evolucionado significativamente, como tú dices. Ahora hay una georreferenciación, ahora tú puedes de manera digital tomar todo eso. Nosotros a veces nos tomaba 6 meses hacer el levantamiento de una encuesta con los cuestionarios mano a mano, e incluso tomando en consideración que nosotros aplicamos 3 tipos de cuestionarios. Un primer cuestionario donde nosotros indagamos todas las personas que viven en ese sector. Un segundo cuestionario que se aplica a las empresas que están activas, vigentes, de puertas abiertas, pero un tercer cuestionario a las empresas que desaparecieron, a fin de poder calcular la tasa de natalidad y de mortalidad de las empresas. Todos estos datos han tenido mucha relevancia, porque no solamente tienen relevancia con el sector financiero, sino también que tienen una importancia fundamental para los gobiernos, para los organismos internacionales que tienen diferentes programas de cooperación hacia el sector, y es importante que lo puedan enfocar adecuadamente, pero igualmente para cualquier tipo de empresa poder conocer su mercado, la realidad hacia dónde llegan, la dinámica económica que se da alrededor de estas unidades. Estos datos son fundamentales. Y antes de enfocarnos de manera más detallada en los emprendedores y su dinámica, quisiera saber, en cuanto a la investigación que están desarrollando, ¿cómo la financian? Nosotros la investigación regularmente la hacemos. Inicialmente los programas del año 92 eran con fondos propios. Ahora mismo nosotros estamos recurriendo a diferentes instituciones que nos den aporte. Promipyme es una de ellas, que dijo que nos va a dar un aporte financiero importante. Igualmente el Banco Central y otras instituciones que también van a aportar para poder hacer esta investigación. Excelente. Y asimismo abrimos las puertas, porque es un tipo de investigación que tiene la facilidad de que si se requiere alguna
pregunta específica, nosotros podemos incluirla de manera especial para aquellas personas que financian la investigación. A veces uno tiene alguna idea de cuáles pueden ser los obstáculos de los emprendedores, pero alguien que ha escrito más de 18 libros sobre el tema pudiera darnos una opinión más acertada. A mí se me ocurre que tal vez ese miedo a la formalidad pudiera formar parte, pero quisiera saber desde su opinión, desde su óptica, cuáles son los aspectos que se convierten en el talón de Aquiles de los emprendedores y por qué. Mira, yo creo que a diferencia de la formalidad, yo creo que el problema más grande es la planificación. O sea, se inicia con una buena idea que se tiene y no se prepara previamente un buen plan de negocio, un plan de factibilidad, no se concretiza. A veces se piensa muy en grande, sin tomar en consideración que alrededor del 70% de los negocios cierran en el primer año. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque asumimos compromisos, por ejemplo, no tenemos un mercado identificado, no conocemos nuestros suplidores, no sabemos quién es el potencial cliente y ya asumimos compromiso de una deuda, asumimos compromiso de un local, de unos trabajadores y eso hace que como la mayoría de las empresas surgen subcapitalizadas, entonces esas empresas se encuentran en un momento determinado con fuertes limitaciones para continuar operando. Yo creo que el paso principal de cualquier emprendedor, yo le sugeriría que es, a pesar de tener su buena idea, establecer un muy buen plan de negocio donde ellos analicen, estudien el mercado, analicen sus potencialidades y que empiecen chiquito. Claro. ¿Por qué? Porque hay que crecer paso a paso. Entonces, muchas veces asumimos compromisos muy grandes, tenemos unas ideas brillantes y no tomamos en cuenta que las que hoy son pequeñas y medianas empresas, 7 de cada 10 empezaron como una micro, empezaron pequeñitas. Entonces, tú tienes que empezar con tus propias posibilidades y cuando tú te des cuenta incluso que eso es lo que te apasiona, que eso es lo que tú quieres. Algunas empresas cierran porque el individuo, la mujer o el hombre consiguió un trabajo formal mucho más atractivo y lo que en un momento inicial es su iniciativa empresarial y entonces la abandonan. Entonces eso da como una sensación de fracaso. Entonces hay que tener como esa capacidad, no solamente de pensar en un buen proyecto, sino también de tener la energía para ejecutarlo de manera planificada. Las políticas públicas que se han creado en la República Dominicana para las MIPYMES, ¿cómo las evalúa? Cualquier política pública en un momento determinado es una iniciativa positiva, pero no todas lo han sido. Yo creo que sí que hay iniciativas que han sido muy, muy importantes. Algunas de ellas, por ejemplo, la clasificación de que es una micro, pequeña y mediana empresa que nos permite tener un marco de referencia, incluso comparativo con otros países de América Latina y de Europa, es un factor fundamental. Lo de las compras institucionales también ha sido iniciativas muy buenas. Yo creo que algunas de las iniciativas, por ejemplo, que en un momento determinado hubo desde el Banco Central, cuando teníamos el COVID, permitió que muchos negocios pudieran nuevamente continuar trabajando, la reestructuración que se le permitió financiera. O sea, hay iniciativas que tienen mucho peso. Hay otras iniciativas que yo creo que deberían de estar más vinculadas, sector público, sector privado, porque el sector privado también ha hecho un gran trabajo apoyando. Creo que todavía falta mucho, por ejemplo, a nivel de capacitación. Creo que ahí hay una tarea pendiente que hacer, generar habilidades gerenciales básicas, fundamentales, para que el sector se pueda desarrollar. Eliminar la asimetría de información que hay entre los mercados. Nosotros somos una media isla, 3/4 partes de una isla, y dónde están las oportunidades, por ejemplo, de una pequeña y mediana empresa poder exportar, conocer las necesidades hacia mercados como, qué sé yo, el Caribe inglés, que nos queda ahí mismo. Entonces, no es solamente pensar en esta media isla, en este espacio de mercado local, sino también ver políticas que permitan a la pyme desarrollarse un poco más. Instituciones como Fondomicro, ¿qué rol pueden jugar o han jugado en el diseño de estas políticas? ¿Ha habido alguna vinculación en ese sentido?
Sí, ha habido una vinculación muy fuerte porque Fondomicro no solamente ha aportado los datos para que se puedan hacer todas esas políticas públicas, sino también ha acompañado en el proceso. Nosotros hemos sido, por ejemplo, parte de, en un momento determinado, del Consejo de Competitividad. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con todo lo que tiene que ver con la Superintendencia de Bancos, el reglamento de microcrédito. Hemos estado vinculados, por ejemplo, cuando estuvo lo de la seguridad social, para ver cómo se incorporaba todo el tema de la micro, igualmente con apoyo de información al Ministerio de Trabajo con lo que es la parte de la asignación en la Comisión de Salarios. O sea, siempre que a Fondomicro se le solicita algún tipo de participación, Fondomicro está abierto a una colaboración muy estrecha con el Estado, tanto con el Ministerio de Economía, igualmente con la ONE, con cualquier institución, con el mismo Ministerio de Industria y Comercio. Ahora mismo hemos estado desarrollando diferentes proyectos en Las Terrenas, en Pedernales, de apoyo a las micro y pequeñas empresas de esa zona para vincularlas con el sector turismo y lograr que ellas sean más eficientes, haciendo una oferta mucho más diversificada y a la vez una oferta que esté adecuada a la calidad que requiere el turismo dominicano. O sea, la participación nuestra con el gobierno siempre ha sido muy estrecha. Mencionó hace un momento la pandemia y quisiera saber qué tanto este momento tan difícil tuvo de crisis y qué tanto tuvo de oportunidad, porque desde el sector donde laboraba pude ver cómo creció la institución donde estaba a partir de que había que resolver dentro de una dinámica nueva las necesidades que tenían los usuarios. Entonces, ¿qué tanto desaparecieron MIPYMES? ¿Qué tanto muchas lograron crecer a partir de este nuevo orden mundial, si pudiéramos llamarlo de algún modo, y de esta nueva realidad? ¿Y cómo se vislumbra que sigan evolucionando dentro de 5 o 10 años las MIPYMES? Bueno, mira, la pandemia realmente fue un momento muy disruptivo a nivel de la economía local, la economía mundial, a nivel de incluso la psiquis de la gente. Sí. Realmente fue un momento muy dramático. Y muchas empresas desaparecieron. Por ejemplo, empresas que no tenían locales propios, que tenían las obligaciones contractuales de pago de local, donde no tenían clientela, donde tenían, pues eso les representó un reto, un desafío muy grande. Pero también surgieron muchas, porque hubo muchas oportunidades. Si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que es el proceso de digitalización, de e-commerce, de la cantidad de ventas que se están haciendo ahora mismo, incluso por las redes sociales, cómo se han incorporado como un mecanismo de difusión y de marketing, te das cuenta que ha cambiado, que hubo oportunidades que se supieron aprovechar y que se dinamizaron lo que fueron estrategias inicialmente mercadológicas de sectores muy reducidos. Vamos a poner el caso de lo que es, por ejemplo, el delivery. El delivery surgió como una iniciativa pura y sencillamente del colmadero. El colmadero, al darse cuenta que empezaron a penetrar los supermercados a diferentes áreas en los barrios, entonces dijeron, bueno, ¿qué yo hago? Vamos a llevarle la mercancía a la gente a la casa. Y esa estrategia se fue después masificando a restaurantes, a farmacias, a cualquier tipo de local. Pues surgieron empresas exclusivamente para delivery. Sí. En ese momento. O sea, la oportunidad está ahí. Por eso es que yo digo, el emprendedor no puede solamente surgir de una idea, tiene que también ver cuál necesidad tiene el mercado para que su empresa sea un éxito. Claro, y me decían en una actividad que participé fuera del país, de la maestría donde estoy realizando, algunos CEOs que fueron invitados, que no siempre una idea que parezca comercial es una empresa. Claro. Que sería algo importante a tomar en cuenta. Y no toda persona puede ser un emprendedor. Sí. Porque también consideremos que para tú ser emprendedor, tú eres el que corre los riesgos, el que realiza todas las actividades, el que te encargas de ser tu propio dueño. Y resulta que en un horario formal tú trabajas 8 horas. Como empresario tú trabajas 24. Claro. Entonces eso es un reto y un desafío muy importante.
Finalmente, ¿están los jóvenes dominicanos, los estudiantes dominicanos interesados en entrar al sector de las MIPYMES como docente? ¿Qué puede apreciar al respecto y cómo la gente puede tener más información de la organización que dirige y acercarse a la misma? Bueno, por un lado te comento que efectivamente en las pocas oportunidades que hay en la economía formal de crecimiento a nivel de empleo hace que la mayoría de los estudiantes en un momento determinado lo que quieran es hacer una iniciativa propia. Eso es una fuerte disyuntiva porque hablamos ahí mismo, tenemos un mercado limitado, entonces si tú te das cuenta surge un restaurante y a los 6 meses lo cierran y entonces el otro porque el mercado es limitado, la capacidad económica también y del poder adquisitivo de la gente con salarios bajos también eso lo implica. Pero la micro siempre es un espacio de oportunidad para tú generar un ingreso propio y que ahí hay una parte fundamental de su papel, que es un estabilizador social. Si no hubiera tantas micros y pequeñas empresas, imaginémonos de dónde la gente va a generar ingresos. Claro. Entonces, el sector de la economía formal no crece al nivel que debe crecer y eso es una fuerte limitación. Con Fondo Micro, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de consultoría, capacitación. Estamos programando eso mismo, o sea, apoyar ya directamente a los estudiantes porque mira, ni el microcrédito ni la microfinanza se aprende en la universidad. Fondo Micro es una fuente de conocimiento para todo aquel que quiera involucrarse en este sector donde siempre se necesitan gerentes, oficiales de negocio para nosotros capacitarlos adecuadamente. Excelente, pues muchísimas gracias Marina por haber compartido este tiempo con nosotros en ProMIPYME Podcast y espero que quienes nos están viendo puedan aplicar estos sabios consejos y orientaciones a sus vidas y a sus emprendimientos. A ustedes decirles que nos busquen en las redes sociales como ProMIPYME RD, ahí pueden tener acceso a toda la información de la institución. Yo soy Susi Aquino Gotro y nos vemos en un próximo episodio.